Martens, ya lo hemos dicho en más de una oportunidad aquí porque hemos conversado con ministros de Estado, no dan marcha atrás, ya no hay más diálogo, el tema está en las regiones, hay algunas que han decidido, según la ministra, retomar ya clases en algunas regiones del país. Sus cifras indican que el 50% de los maestros ya están en aulas, ya se dio la indicación. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y esto lo vamos a conversar con nuestros invitados, por supuesto. ¿Qué va a pasar? Según este decreto de urgencia, lo que va a ocurrir es que las regiones tienen 48 horas para realizar un plan de recuperación de clases. Ese plan, que tiene que estar máximo en 48 horas, va a ser remitido al Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación tiene 24 horas más para aprobar ese plan. Una vez aprobado ese plan, se devuelve a las regiones, ¿no es cierto?, a la Dirección Regional de Educación. Y a partir de ahí tienen 5 días hábiles para contratar a nuevos maestros si los que están en huelga no desisten y van a aulas. Así de sencilla es la cosa. Si no quieren regresar a las aulas, van a comenzar a contratar a los profesores suplentes. Vamos a ver quién gana esta que parece haberse convertido en una batalla y una riña de fuerzas, ¿no? Vamos a hablar sobre el Tribunal Constitucional y esta decisión sobre la denominada ley antitránsfuga y mucho más. Todos estos temas vamos a conversarlos con nuestros invitados, que además son analistas de toda la realidad que está pasando en el Perú. Miguel Antesana nos acompaña. Miguel, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Buenas noches, don Julio Esquiapa, que siempre es un gusto tenerlo en el programa. ¿Qué tal? Muy amable, gracias por estar con nosotros. Y Miguel Ángel Ferreira también, que nos ha acompañado en otras oportunidades. Miguel Ángel, un gusto. Muchísimas gracias. ¿Cómo están? ¿Qué les parece si empezamos hablando de los profesores y esta medida de urgencia que se ha tomado? Porque reitero, ahorita los profesores nuevamente están en la Plaza San Martín, retomando esta medida de protesta y los alumnos siguen sin clases, que es lo más preocupante. ¿Qué piensas, Miguel? Bueno, yo creo que es una medida ya desesperada de cómo reiniciar las clases. Sin embargo, como tú bien lo has descrito, con estos plazos que se están corriendo de 48, de 24, de 5 días, yo no sé si realmente esto va a tener un efecto positivo y se van a reiniciar las clases. Porque hay tanto tiempo para que sucedan cosas en ese lapso. Y además vemos que los maestros todavía siguen tomando medidas radicales. Esto de trancar las vías en Lima. No sabemos cómo está la realidad en el interior del país. Yo tengo noticias porque voy a viajar próximamente al interior, que también las cosas no son tan bonitas. Están fuertes por allá. También hay una serie de inconvenientes para que la gente haga las actividades normalmente. Y yo creo que también esto sigue escapándose de las manos al Ministerio de Educación. Yo creo que todavía no se están tomando medidas para solucionarlo de una vez por todas este conflicto. El que se hayan dado una serie de medidas económicas para de alguna manera animar a los profesores a volver a las clases, que fíjate que no han sido tomadas positivamente por todos. La intervención de factores estrictamente políticos en estas manifestaciones, sobre todo con el señor Castillo, que se ha visto demostrado que ya él se está alejando un poco de las bases. Y yo creo que están distorsionando y están generando muchísimo daño, tanto a los alumnos, sobre todo, porque todavía está en peligro que pierdan el año escolar, y también al resto de la economía en general. Porque ¿qué va a pasar después de que se recupere este año? ¿Cuándo terminarán de recuperarlo? ¿En enero? ¿En febrero? No, y la verdad es que nunca se termina de recuperar. Exacto. Y además, ¿de qué manera van a darle las clases cuando sabemos que ya son 2 meses perdidos? ¿Cómo vas a evaluar a estos muchachos? ¿Cómo vas a seguir un ritmo que ya perdieron? Yo creo que el problema hay que verlo con bastante cuidado. Y lamentablemente, no sé si voy a ser muy pesimista, pero yo creo que este año no va a ser un buen año académico para los muchachos escolares a raíz de todos estos problemas. No, eso nos queda clarísimo, pero el tema que nos queda clarísimo es también que, valgan verdades, la ministra ha esperado hasta la madrugada del martes para poder sentarse en una mesa con algunos dirigentes que, le guste a ella o no, eran pues los que representaban a los que estaban en huelga y con los que se tenía que haber reunido muchísimo antes para ver si solucionaban este tema. Don Julio Esquiapa, ¿qué piensa usted? Que este es un problema en el cual el ministerio había 2 meses antes desmantelado su unidad de conflictos. La unidad de conflictos del Ministerio de Educación era una de las mejores del país y durante estos años logró contener la marea magisterial sobre la base de negociaciones individuales en regiones, en varios lugares. No lograban los maestros de este sector rebelde del SUTEP tener el éxito debido a que ese equipo negociador fue el que lo afrontó y lo dirigía nada menos que un ex miembro del Comité Central de Patria Roja, que ya se había pasado a las filas plenamente democráticas, que era Yomar Meléndez, un destacado regidor de Lima, una persona muy simpática además, ¿no? Una persona que tiene una capacidad de relación muy importante y gran experiencia de negociación.
Yo lo lamento porque yo participaba en equipos de negociación en otros ministerios y observaba con agrado la labor de ellos. Lo sacó la ministra Martínez y puso a chicos de la Pacífico. Nada tengo contra la Universidad del Pacífico, de ninguna manera. Pero simple y llanamente no están dotados con la experiencia, ni siquiera política en su propia universidad para poder estar en ese tema. Y segundo problema es que desmantelaron también una dirección que se encargaba de la relación con los gobiernos regionales, que ya estaba bastante desactivada, pero que ha tenido una incidencia especial. Los que saben, que han estado en el ministerio, informan eso. Entonces ha habido la falta de experiencia más un descontrol en los factores que ellos tenían para poder negociar mejor. Entonces han entrado a la huelga absolutamente desarmados, con gente que no sabía, con hipótesis de conflicto que no eran las apropiadas, porque se hace siempre los especialistas en negociación de conflictos siempre tenemos la cualidad de que accedemos antes que nada a los servicios de inteligencia, a los formales y a los informales, para saber qué está pasando. Y siempre uno tiene, como los periodistas, buenos amigos en todos lados para saber qué cosa puede ocurrir. Entonces yo creo que ahí hay un punto de partida. Y segundo, ¿sabes cuándo se vio la diferencia? Lo digo en un artículo mío este martes en Diario Exitosa. ¿Se ve la diferencia cuando aparecen Villanueva y Jorge del Castillo presidiendo el grupo de parlamentarios? Que en 3 días de negociación ya tenían 90 y tantos % del pliego resuelto, lo ha admitido la ministra, habían avanzado más que nadie, por la experiencia, por su prudencia. Y luego termina por no resolverse, porque el imprudente era el dirigente Castillo, que simplemente rompe la negociación conscientemente, porque él desea que haya una solución que incluya el reconocimiento de un gremio magisterial. Bueno, pero eso ya se le ha dicho de 1000 maneras a Castillo, que eso no lo va a poder dar la ministra de Educación, así que sigue. Bueno, pero en una crisis grave, ¿no? Pero en una crisis grave ellos esperan que el ministro de Trabajo lo haga o el gobierno decida. El ministro de Trabajo ha dicho que por ahí no va a ir el camino. Aquí ha estado sentado donde está usted y ha dicho. Yo lo sé, pero hemos visto en esta huelga, mi querido Pepe, realmente cosas insólitas. Y una de las que ellos están buscando conscientemente es lograr alguna forma de reconocimiento y que el diálogo con el ministerio se mantenga ad eternum. Es verdad, Miguel Ángel, y además ha dicho don Julio algo que no se debería escapar del comentario, ¿no es cierto? Y refiriéndose a este nuevo personaje dentro de las negociaciones y al interior del propio grupo de gobierno, han calificado esto como un gabinete de blanquitos, ¿no es cierto? Por ahí no faltó quien habló del Ku Klux Klan. Sale Zavala y dice algo que en realidad ya muchos lo habíamos comentado, pero no se quería reconocer, y es que la propia bancada está dividida y el pepecaucismo está dividido, y todo esto influye pues para que no se pueda hacer un buen trabajo en negociaciones como estas, ¿no? Mira, Pepe, en lo personal, lo que yo veo es una falta de liderazgo de este gobierno. Es decir, por un lado, el pepecaucismo llega al poder y los que de alguna u otra forma llegan al poder con el pepecaucismo son divididos en 2 grupos humanos. Uno, los que están gobernando, y los otros que están viendo en balcón que los que gobiernan inicialmente no tienen el contacto con la población que ciertamente se requiere para darle solución a estos graves problemas. Ahora, una persona que ciertamente puede ser muy técnico, muy capaz, pero no tiene la capacidad política de negociar conflictos, de conocer la realidad nacional, no lo va a hacer. Y eso es lo que está sucediendo actualmente en el Perú. Ahora bien, en lo personal, considero de que lo que hay que hacer es buscar un gran articular que radique en la presidencia del Consejo de Ministros. Yo considero que el economista Fernando Zavala, lamentablemente, no ha sabido articular no solamente grupos en términos en el Congreso, en el Ejecutivo, sino en los propios problemas de darle solución a los grandes conflictos que vive el Perú. ¿Cuánto estamos perdiendo económicamente todos los días? Hay un impacto en la inversión privada, en la inversión pública. Y no te olvides que está próximo unas elecciones municipales y regionales, razón por la cual se va a disminuir los temas de inversión. Peor aún, los temas de inversión se van a retraer y la economía va a sufrir efectos considerables. Considero de que el presidente de la República tiene que tomar decisiones inmediatas en un cambio de gabinete que tiene que serlo de manera inmediata. No podemos, o el presidente no puede gobernar sin su estructura partidaria porque políticamente no es lo correcto. Pero lo está haciendo
porque ya el propio Fernando Zavala, y en las declaraciones de Gilbert Violeta, que siempre se tratan un poco de suavizar y demás, están comentando pues que por dentro están partidos, ¿no? Están divididos. Ahora, Pepe, disculpa Miguel, Julio, el propio Gilbert Violeta ha señalado expresamente que lo han secuestrado al presidente. Sí, claro. O sea, ha tenido manifestaciones de ese tipo en la cual no hay una unión en la cual se genere por parte de quien gobierna y quien la población ha decidido que los gobiernen. Es decir, el partido de gobierno o sus mejores cuadros o las personas que de alguna u otra forma podrían participar en la gestión pública de este gobierno no lo están haciendo. Y los enemigos hoy de este gobierno están adentro de su propia estructura de partido, ¿no? Miguel, ¿quería decir algo? Sí, yo creo que esto es desde el origen, no es solamente de ahora. El partido de gobierno, y partido de gobierno entre comillas, porque en realidad no es ningún partido que esté gobernando. Recordemos cómo se formó. Fue un grupo, una amalgama de voluntades, porque ni siquiera fue ideológica, programática, para llevar a PPK a la presidencia de la República. Y si bien es cierto que al inicio hubo muchísimos profesionales que participaron y se vieron esas caras, sobre todo en el momento en que se formaron estas comisiones para hacer las transmisiones de mando de los respectivos ministerios, fíjate que muchísima gente, y me consta porque conozco a muchos de ellos, quedaron por fuera. O sea, había una gran cantidad de profesionales que uno decía, va a haber cuadros en el gobierno. Pero es que nadie podía dudarlo después del currículum de PPK. Sin embargo, Claro. fíjate que no sucedió eso. Tenemos muchas caras conocidas en el gobierno, es más, tenemos unas caras agotadas de un gabinete agotado en apenas un año de gobierno. Tenemos rotaciones internas entre ministerios, y la gente lo sabe, los servidores públicos lo saben. Mucha gente que ha rotado de ministerio en ministerio, gente de gobiernos anteriores que siguen ahí, y no dudo que sean capaces profesionalmente. Sin embargo, estamos hablando de un nuevo gobierno en que necesita esa oxigenación. Y que además yo creo que, sobre todo, yo creo que ahorita el gran punto débil de este gobierno se está convirtiendo en Fernando Zavala. Sobre todo porque es el presidente del Consejo de Ministros, porque ha sido una cabeza que hasta ahora no ha terminado de dar marcha en este aparato gubernamental. Y segundo, por estar dobleteando. El que sea ahora ministro de Economía, que tenga esa gran responsabilidad y sea presidente del Consejo de Ministros, le da muchísimo poder, pero lo convierte también en un funcionario que tiene una gran carga y lo vuelve lento en el reaccionar. Y eso yo creo que todo el mundo lo sabe, lo reconoce, menos ellos. Hay una gran cota de soberbia en el gobierno para reconocer que eso está pasando. No lo reconocerán públicamente. Pero Mira, ¿crees que a la interna no lo estén reconociendo? Yo Y creo que a la interna no es Yo tan dudo difícil mucho darse que cuenta. internamente se den cuenta. Por eso digo, son tan ciegos con la parte soberbia que no actúan. Porque además, ¿por qué sucede esto? Y porque yo creo que está sucediendo además. Porque fíjate que como hay personajes del partido PPK que están saliendo precisamente a decir cosas. El señor Villacorta salió, no sé si fue ayer o hoy, diciendo que solamente entran a trabajar al gobierno la gente que pertenece a Bacus. Tienen que tener un perfil Bacus. O sea, ya comienzan a ver los ataques inclusive de los propios partidos del gobierno. Y acordémonos que Villacorta ha sido no solamente candidato al Congreso de la República, sino asesor del presidente de la República, que tuvo que salir. En realidad no entiendo mucho por qué salió Villacorta. Él no debió ser. Cuando comienzan esas críticas, Pero yo eso creo no es que cercano. hay algo que está mucho más allá de lo que estamos viendo. Apenas estamos viendo la punta del Pero iceberg. Pepe, salió Villacorta porque él era su asesor en temas de conflictos. Me acuerdo yo que fueron a un problema de las BAM, de las Bambas, Amazonas, puede ser, ha habido de problemas de las sí. Bambas, sí, había Y problemas que serios. él, de alguna u otra forma, puso a sus gritar a manos la- y a la puso a población. gritar claro. a la Sí, por población. una actitud, sí. Y de alguna u otra forma no tiene el perfil. Hay muchos buenos negociadores en el Perú. Y ciertamente lo que dice Julio, que se ha desintegrado la unidad de negociación del Ministerio de Educación. Y más aún, La PCM también. Eso es inentendible, la verdad. el viceministerio de Gobernabilidad Territorial que fue anunciado por el Fracaso. presidente con bobos y platillos es un fracaso. O sea, está representado por un privado que desconoce del aspecto público. Una cosa es manejarse muy bien en el ente privado y otra cosa es manejarse bastante bien en el servicio público. Un Son comentario temas suyo, totalmente Julio, pero luego diferentes, entra el tema del TC. Sí, yo quisiera decir algo que me parece importante. ¿Va el cambio del gabinete a producir un cambio realmente? Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿La sociología con la cual analiza el Premier en los conflictos al interior del partido de gobierno es real?
Porque hasta hace poco Ceballos era un hombre de consenso y sigue siendo un hombre de consenso, a pesar que se identifica un poco más con lo del gobierno. Entonces Ceballos no se ha comprado ningún pleito de decirle a Salvador Heredia, tú eres un traidor al gobierno, decírselo a Gilbert Violeta. Cuidado. El análisis es un análisis interesado y una expresión, una vez más, de la falta de conocimiento práctico de cómo funcionan las cosas. Una cosa es que la gente esté resentida porque no le dan bola con un montón de proyectos, con cosas que las bases se los piden, con cosas que un alcalde como Salvador Heredia no puede dejar de tener presión pues, de la clase media, un montón de sectores que le piden cosas. Claro. O lo mismo ocurre con Violeta, que tiene también una interrelación social grande, o los de provincias aún más. O sea, esa realidad no está siendo enfrentada por el gobierno. Pero miren los votos. Miren los votos. Han votado en la mayor parte, no van a votar en todos, sino en el grupo parlamentario. Claro, en todas las votaciones importantes han defendido al gobierno. Y ojo, en esta huelga magisterial, el Premier comete un grave error con lo que ha dicho, porque no es cierto que el grupo parlamentario no haya estado con ellos. Que ha tirado unos cuantos cohetes como eran necesarios y todo el Perú estaba descontento con la dirección de la negociación. Pero Julio, lo hemos dicho, ¿no? Que efectivamente no ha articulado bien con su bancada en el Congreso de la República. Yo no, si bien yo es estoy cierto, tratando de explicar un fenómeno, ¿no? Julio, pero si bien es cierto, representa al Ejecutivo el Premier, ciertamente tiene que mantener las buenas formas con el Congreso de la República. En ningún parlamento del mundo, ojo, yo no quiero prenderme tampoco el Premier, porque yo veo que él tiene dificultades ya propias, pero realmente en ningún parlamento del mundo, antesana, cualquiera de ustedes que lee, a ver si el Parlamento de España le acepta a un ministro, menos aún al Premier, que le llame la atención de esa manera al grupo parlamentario oficialista. O sea, ahí estamos con un problema de formas. Y ciertamente eso exacerba las cosas, pero yo creo lo siguiente. Me parece que el problema acá no es el grupo parlamentario ni el gabinete. Primero hay que resolver la huelga magisterial, porque si no, no se puede actuar en política. Es imposible que el gobierno gobierne con un escenario así. Y yo creo que la huelga magisterial está yendo derecho. Hay puntos para resolverla, pero si la dirigencia no quiere, hay mecanismos constitucionales para limitar las libertades hasta el punto que no colisionen con las clases escolares. Eso se ha hecho otras veces en la huelga magisterial. Julio, ¿continuar con el decreto de urgencia, por ejemplo? ¿Fortalecer este decreto de urgencia? Yo diría que hay que suspender las garantías en algunos lugares del país para que estos dirigentes no estén cerrando las carreteras. Eso no se los permite la ley ni la Constitución. Eso se ha hecho otras veces y ha acabado por la vía de los hechos. ¿El rigor de la ley? El rigor tiene que aplicarse cuando se está acá ya violando el derecho de los demás. Yo digo que esa es una cosa que no se puede perder de perspectiva. No vamos a pasarnos el año negociando mientras los niños no tienen cómo estudiar. Es una injusticia total. Y segunda cuestión es que las soluciones tienen que estar claras. Por ejemplo, si los maestros quieren un sindicato que debe existir, que no haya pues un solo sindicato, que tiene 46 años en el poder, como es el caso de Patria Roja. Su actual Sender usted tiene 46 años en el poder. Yo quiero quedarme... mundial, ni en la Unión Soviética, hay cosas así. Don Julio, quiero quedarme con una pregunta en este tema para ir rápidamente hasta que el tiempo me gane con los otros temas para nuestros dos invitados también. Y es algo que usted ha dicho, ¿no es cierto? Hay que actuar con el rigor de la ley, hay que ponerse firme frente a estos temas porque la Constitución lo permite. Pero hemos acusado de que este gobierno es un gobierno débil, que no tiene la fortaleza para tomar decisiones de esa naturaleza. ¿O ustedes creen que sí se puede? Que está en las posibilidades de este gobierno para hacer algo de esa naturaleza. Asustar de palabra a los maestros, que actúen. Para eso está el ministro del Interior, para eso están las... De poder se puede, pero tú lo has dicho, es un gobierno débil que precisamente no se ha puesto los pantalones. Hasta ahora no lo ha hecho. Pero entonces pedirle peras al olmo. No, pues ¿cómo va a ser pedirle peras al olmo defender el derecho de los niños a estudiar? Por favor, si no el gobierno debe irse. Eso no está en discusión. Lo que está en discusión es que las personas que representan al poder inmediato dentro de este gabinete, algunos no cumplen las condiciones para que de alguna u otra forma te represente. Y eso sí se siente, por ejemplo, en el Ministerio de la Educación. El Ministerio de Educación, la Sala Civil, el día lunes ha declarado fundada la modificación, declara nula la modificación de un texto sobre igualdad de género. Sí, claro. Respecto a ese tema. O sea, es un punto menos para quien representa la educación en el Perú, que es la ministra. Yo estoy totalmente en desacuerdo con ese punto. Pero es un punto de opinión, Ojo, claro. No es que yo esté a favor o en contra. En lo personal, creo yo en las libertades. Sin embargo, ciertamente estas libertades tienen que ser en debate y es materia de debate en otro momento. Sin embargo, ya hay una debilidad propia de la ministra de Educación. El presidente tiene que tener reflejo inmediato. Para eso están sus asesores, para eso están sus consejeros, que les debe permitir y tomar decisiones inmediatas, porque esta huelga ya no puede ir para un día más. Pero si yo sí considero... Están dando 8 con el decreto de urgencia. Yo sí considero
que no se debe actuar de una forma en la cual se vulneren libertades y la declaración de emergencia es una vulneración a derechos constitucionales. ¿Por qué? Me asombra que un abogado diga eso. ¿Por qué? Disculpa, pero no de la mejor manera. No. Cuando se ha suspendido garantías, no es porque se suspende porque sí. Pero no es una medida dura, pero hay que tomar una medida dura, no pues, para los para empezar a... Pero por favor. Pero no para los maestros. Es como decir que no haya ley para que se aplique a un sector profesional. No, yo estoy diciendo que el señor Castillo claramente está en una línea, por la manera como está rechazando la negociación, que lo que busca es prolongar la huelga tomando carreteras. ¿Cuál es el siguiente paso después de tomar las carreteras? ¿Esa es una medida de huelga aceptada por la ley? ¿Es ilegal? Es ilegal. Hay que castigarlo por ilegal. Pues. Pero permítame solamente hacer un paréntesis un minuto, Pepe, porque tengo en línea, porque mi querido Miguel Ángel, por favor, a un representante de los profesores, y quiero saber cómo está en estos momentos la huelga para entrar con el análisis de Miguel Antezana sobre lo que ha fallado el Tribunal Constitucional. Profesora Chata, ¿cómo está? Bienvenido al programa. Buenas noches. Muchas gracias, muy buenas noches a todo el magisterio peruano. Estamos en una nueva etapa de huelga, en la que parece que el Ministerio de Educación y el gobierno no intentan dar solución a un problema que ya es problema nacional y obliga a que el magisterio redoble su movilización, redoble su llamado a que otros sectores sociales como la CGTP, la CUT, asuman una postura de defensa del magisterio y la educación. Profesora Chata. En esa medida, y a eso responde la jornada del día de hoy, en la que hemos demostrado a la ministra que nuestra huelga no se va a quebrar con sus amenazas. Ok, permítame hacerle una pregunta, profesor, porque el tiempo, la verdad, es bien corto, pero quiero saber qué le parece este decreto de urgencia y hasta cuándo van a soportar, porque la ministra ya aprobó que se hagan nuevas contrataciones, el ministro de Trabajo ha dicho que no hay vuelta atrás con los descuentos y probablemente se vaya a dar, ¿qué cosa? Una cantidad fuerte de despidos masivos por la insistencia de continuar con la medida. ¿Qué van a hacer? Bueno, nosotros rechazamos la violación flagrante de la Constitución política, que tiene y mandata el derecho a la huelga. El Tribunal Constitucional ha dado sendas sentencias en la que dice que en periodo de huelga no se puede sustituir a los trabajadores. Es una provocación más. No les sirvió la provocación del tenderismo y ahora quieren pasar al ataque directo contra el salario y el bolsillo del maestro. Eso no lo vamos a soportar. Porque hemos dicho que si se despide un maestro, su familia entera va a salir a movilizarse. Por eso es que llamamos a la solidaridad a los trabajadores fabriles, a los obreros, a las amas de casa, a los padres de familia. Este problema ya no es solamente del magisterio, es un problema nacional que creemos que se tiene que enfrentar. Una ministra terca que sigue defendiendo unos instrumentos de evaluación que ya todos los especialistas han dicho que no sirven, que obligan al magisterio a seguir en huelga y a seguir en huelga semana tras semana, creyendo que van a poder cansarlo y que solamente tienen amenazas para poder solucionar una huelga. ¿Cómo se soluciona una huelga con amenazas? Eso es lamentable. La actitud de la señora creo que es la copia fiel de lo que es Basombrío. Y Basombrío se equivoca y cree que la tanqueta puede asustar a un maestro. Si el maestro vive con 1.200, ¿qué más susto que ese? ¿Qué persona en el país va a querer sustituir a un trabajador que gana 1.200, 800 o 900? Entonces yo creo que es desesperación. Ok, bueno, ganaba en todo caso, porque ya dijeron que la base, el piso salarial va a ser de 2.000 soles, ¿no? Ya no gana 800 ni 850. Profesora Chata, muchas gracias por estar... Perdón, disculpe usted. Esa es una promesa presidencial que todavía se concretará posiblemente en noviembre. No, ya está, seguimos ganando. Firmado. Ustedes firmaron eso, señora Chata, no le mienta al público. Ustedes firmaron, le habla Julio Esquiapa, soy periodista y panelista. Vuelvo a repetir, usted está mintiendo, le firmaron el acta a la ministra y no se cerró el trato, pero incluía la parte salarial y ustedes estaban de acuerdo, no mientan. No engañen a su base. Señor, en lo demás todo el mundo los apoya, pero no engañen a su base. Que muestre mi firma, el señor que está ahí, que muestre mi firma. ¿Dónde está la firma de Renato Achata Landaeta? Esa negociación, señora Chata. Usted no estuvo en la negociación. Fue el grupo del señor Castillo que estuvo en la negociación. Yo he estado en la mesa. Yo la he visto a la señora flaquita, toda feita, que está, que se llama ministra. Yo he estado ahí. Me llamo Renato Achata Landaeta, DNI 013-2639. Que demuestren que hemos firmado algo. Que demuestren que hemos firmado algo. El gobierno solamente sabe... Niegan lo que han dicho los congresistas. Niegan lo que han dicho los congresistas que negociaron con usted. Quisiera que lo diga, porque es bueno saber la verdad. Usted niega lo que dijeron de César Villanueva, congresista, y también Jorge del Castillo, que se había llegado a un acuerdo sobre esa materia. O sea, quiere decir que ellos han engañado. Que había una firma de acuerdo preliminar, dijeron ellos, ¿no? Un acuerdo, por lo menos, que ya se iba a traer firmado. Vuelvo a reiterar al país. Yo quisiera que muestren la firma, por lo menos la mía, y yo estoy afirmando esto. No hemos firmado ningún documento, no se ha firmado ningún documento, eran preacuerdos,
y entonces pedimos que el señor que no mientan pues al país, Ok. no mientan No al está país. mintiendo, señor. Hay una- Esclarezca la verdad. Yo le vuelvo a reiterar, Profesora muestre el Chata, documento. Vamos a muestre el continuar, documento. como siempre lo hemos hecho en el programa, averiguando qué es lo que está pasando Claro. y seguir, por supuesto, adelante Yo informando. lamento, yo lamento, sobre la no sé medida. con quién está usted ahí, yo lamento, no sé con quién está usted ahí, solamente pedimos una cosa simple, que se Sí. muestre el documento. Y yo ya he firmado, ¿sí? Ok, muy bien, no, está bien. Muchas gracias, Ok, profesor, muchas le agradezco su participación en el usted, programa. Me maestro. voy a un corte rapidito, 8:31, regreso unos minutos más con mis invitados, porque creo que es importante analizar este tema, y yo quiero preguntarles a los tres también sobre el tema del Tribunal Constitucional y esta inconstitucionalidad de lo que se ha llamado una ley antitránsfuga. Corte rapidito, regresamos con más, no se muevan, que esto es Radio Exitosa, ya venimos. Búscanos en Twitter como @exitosap y en Facebook como Exitosa Noticias. Ya volvemos con José Rocha en Exitosa.